Desconozco las causas que motivaron a las autoridades de la Universidad Siglo XXI a elegir que sea un periodista quien realice la laudatio y apadrine como doctorando a la persona polifacética que es hoy nuestro reconocido aquí, querido doctor Rodolfo Terraño. No siendo además los periodistas como los más expertos y experimentados en discursos encomiásticos, dado de que el periodismo se especializa exactamente en lo opuesto, más en un país como la Argentina, donde la mayor cantidad de palabras publicadas se emplean para reproches. Pero quizás las autoridades de la universidad están leyendo bien las señales que emite el futuro y estemos en las postrimerías de un cambio donde el discurso público y político y su contraparte mediática sean más reflexivos. Laudatio Si es el título de la última y más comentada encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, nuestro mundo, y citando un cántico franciscano. Pero al comenzar a escribir esta Laudatio al doctor Terraño no puse dejar asociarlo con la proximidad de la Laudatio Si y con el doctor Terraño haberse comprometido siempre con el cuidado de nuestra casa común, que es la Argentina, en cada una de las múltiples profesiones que ha desarrollado en su prolífica carrera. Pero comenzando con el periodista Rodolfo Terraño, la primera idea que resonó en mi mente fue una frase del periodista, escritor, columnista y amigo Jorge Fernández Díaz, quien sostuvo que para ser un gran periodista hay que ser más que un periodista. Así lo entiende la célebre Universidad de Columbia, encargada de conceder los premios Pulitzer, donde para cursar la carrera de periodismo se tiene que primero tener un título en leyes, un título en sociología, un título en economía o en cualquier otro grado, y luego cursar periodismo como posgrado, credenciarle que las múltiples carreras y profesiones del doctor Terraño pudieron en exceso, ser un gran periodista por ser más que un periodista. La mirada del gusano y el ojo de Dios es el título con el que varios trabajos de filosofía han reelaborado la analogía con la cual Baruch Spinoza trató de explicar nuestra percepción del mundo. Spinoza imaginó un gusano que habitaba en nuestra sangre, con la suficiente capacidad como para distinguir entre capilares, venas, arterias y órganos, como también para entender las interacciones que se producen dentro de nuestro sistema sanguíneo. Pero aún así ese gusano, y ahora cito textualmente palabras de Spinoza, sería incapaz de determinar cómo la naturaleza general de la sangre modifica todas sus partes y la obliga a adaptarse de forma que guarden entre sí una relación fija. Ese gusano percibiría cada parte del cuerpo como una totalidad, cuya naturaleza finaliza en sí misma, y su perspectiva aislada le impediría comprender el todo que realmente habita. Esa mirada del gusano es, de alguna manera, la que no pocas veces tenemos muchos periodistas cuando tomamos lo singular de los hechos sin tener conciencia de su participación en el todo. Afección que como periodista nunca alcanzó al doctor Terraño, gracias a estar vacunado tanto por su profundidad como también por su interdisciplinaridad. Rodolfo Terraño es el último eslabón de una generación de oro de periodistas argentinos, en la cual muchos de los grandes periodistas eran también abogados. Terraño, como esos personajes del siglo XIX, donde se era militar, hombre de leyes, empresario, escritor, historiador, político y periodista, a lo largo de su vida ejerció todas estas actividades a excepción de ser militar. En su caso, creo, no solo por una cuestión profesional, sino por una cuestión de siglos, porque no sería imaginable si su época hubiera sido la de la independencia, que también hubiera participado de esas batallas. Tampoco le faltó a su vida, como la de los grandes hombres que construyeron nuestro país en el siglo XIX, haber tenido que partir al exilio y regresar a su patria ante la primera posibilidad, aportando sus enriquecidos saberes en la función pública. Escapó de la última dictadura, teniendo que vivir primero en Venezuela, luego en Inglaterra, y en estos dos países potenció su carrera de periodista, fundando y dirigiendo el diario de Caracas en Venezuela y luego el Latin American Newsletter en Inglaterra. Junto con Gabriel García Márquez preparó durante 2 años El Otro,
un diario colombiano que no llegó a publicarse porque, según García Márquez, Terraño no podría dirigirlo al tener que volverse a la Argentina por la recuperación de nuestra democracia. Antes de partir al exilio, había conducido en la Argentina las revistas Confirmada y Cuestionario y había sido columnista del por entonces emblemático diario La Opinión. Y en estos últimos años fue columnista de la revista Noticias y actualmente lo es del diario Clarín. Al regresar a su patria, Terraño se dedicó durante un cuarto de siglo casi full time al servicio público. Primero como secretario de Estado y luego ministro de Obras Públicas en 1987, diputado nacional en 1993, presidente del Partido Radical en 1995, nuevamente diputado nacional en 1997, jefe de gabinete de ministros en 1999 y senador nacional entre 2001 y hasta 2017. Vale destacar que Terraño fue precandidato presidencial por la Unión Cívica Radical para las elecciones de 1999, interna de la que luego desistió saliendo triunfante Fernando de la Rúa. Gracias, se podría hoy, resignificando decir populistamente, a proponer mantener la convertibilidad de un peso con un dólar. Demagogia que Terraño no se hubiera permitido ni tampoco hubiera podido hacerlo, porque ya en 1994 había realizado un memorable debate con Domingo Cavalli, padre del 1 a 1. ¿Qué diferente sería la Argentina de hoy si en las elecciones de 1995 o en las de 1999 hubieran triunfado las ideas del doctor Terraño? Toda esta prolífica actividad periodística y política no le impidieron al doctor Terraño también desarrollar una vasta actividad académica, casi desde el comienzo de su vida adulta, porque tras recibirse abogado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, ejerció como profesor de esa misma casa de estudios. En el exilio fue investigador del London School of Economics y del Latin American Studies de Inglaterra, consultor de la Organización de Estados Americanos OEA, y luego profesor de posgrado y miembro del Consejo Académico de esta Universidad Siglo XXI, profesor de posgrado de la Universidad Virtual de Quilmes y catedrático de la Universidad de Guadalajara, México. Actualmente es académico de número de la Academia Argentina de la Historia y del Instituto San Martiniano en la Argentina, y en el exterior de la Academy of Art of Science, de la American Philosophical Society de Estados Unidos y del Foro Hispanoamericano. Al mismo tiempo, pudo publicar también 19 libros, que son su canónico La Argentina del siglo XXI, que escribió su fundación, y esta universidad homónima, Urgente llamado al país, Proyecto 95, El nuevo modelo, La simulación, Muerte y resurrección de los políticos, Memoria del presente, Contratapas, Los dueños del poder, Los 400 días de Perón, El peronismo de los 70, El testamento del día, Falkland y Malvinas, Historia y futuro de las Malvinas, Diario íntimo de San Martín, Mainland de San Martín, y el último en español, Josefa, biografía de María Josefa Morales de los Ríos, la amiga secreta de San Martín, además de The Challenge of Real Development en idioma inglés. También fue condecorado en Francia con la Orden Nacional del Mérito, en Italia nombrado Caballero de la Gran Cruz y en Brasil con la Medalla del Mérito de Mauá. Además, este año la Biblioteca Nacional, donde tiene su sede la Academia Nacional de Periodismo, le otorgó la Pluma de Honor. Las actividades empresarias como editor y el haber sido titular del estudio jurídico Terraño Asociados entre 1967 y 1976, y como si todos los días tuviesen 48 horas, el currículum del doctor Terraño suma además haber sido presidente de Industrias Químicas Terraño, sociedad anónima entre 1970 y 1976. Probablemente poco de esto hubiera sido posible sin el mancomunado esfuerzo de Sonia Pascual Sánchez, su mujer de toda la vida y la madre de sus hijos, Danila y Julián. Personalmente, puedo dar fe de la energía emprendedora y de la también abogada y doctorada en administración Sonia Pascual Sánchez, dínamo y motor de cada empresa que fue desarrollando Terraño en su vida. Pero hasta tener que preparar esta laudatio desconocía que también ejerció como periodista radial. Recientemente, en una visita a Córdoba, el periodista más reconocido de Córdoba y de todo el interior del país, Mario Pereira, que hoy nos honra aquí con su presencia, me contó que cuando él comenzó su carrera radial en la década del 60 en su San Juan natal,
había un programa de radio que se hacía desde Buenos Aires con mucho éxito, que lo hacían Sonia Pascual Sánchez y Rodolfo H. Terráneo. No quiero concluir esta laudatio sin salirme del protocolo para agradecerle a Terráneo haberme recibido en el exterior cuando la dictadura dispuso mi arresto, honrarme con su amistad por más de 30 años y haber sido también artífice del vínculo que une Editorial Perfil con Universidad del Siglo XXI. Así pues, expuesto todos estos hechos, solicito con toda consideración a las autoridades de esta institución que se le otorgue y se le confiera al señor doctor Rodolfo Terráneo el título de doctor honoris causa. Agradecemos al señor Jorge